Pues comenzamos la Perfecto, charla, si le parece. claro que sí. De inicio preguntar, ¿cómo llegan a este 2021? ¿Cómo cerró que nos Ujú, regale, digamos, en términos generales, este balance de gran ciudad? ¿Cómo ujú, vieron el escenario de 2021? ¿Y cómo perciben el escenario en este arranque de 2022? Sobre todo, si ven claro que más sí, oportunidades que retos. En fin, ¿cómo se claro. siente en este inicio de año? Perfecto, muy bien. Bueno, mira, antes de entrar al tema específico del 2021, nada más quiero darte un poco de contexto y de antecedente. Gran Ciudad es una empresa que lleva operando desde el 2015, entonces no somos nuevos en esto. Claro, Este, esto que te voy a decir es muy importante, somos una empresa de vivienda en renta verticalmente integrada. Eso quiere decir que somos un fondo o un gestor de fondos de inversiones de capital privado que a su vez tiene todas las capacidades operativas de vivienda en renta internalizadas. Eso quiere decir que nosotros, dentro de Gran Ciudad, además de manejar fondos de capital privado especializados únicamente en vivienda en renta, nosotros tenemos, digamos, las tres áreas fundamentales para poder hacer proyectos de vivienda en renta en México, que son el área de inversiones y adquisiciones. Si tenemos un equipo que constantemente está buscando oportunidades, ya sea para desarrollar o para adquirir. Tenemos un área de desarrollo y construcción, que es el área que planea, ejecuta los proyectos, y tenemos un área operativa que opera ya las propiedades una vez que están funcionando, y cada una de ellas tiene características muy particulares y muy diferentes, pero a su vez están muy interrelacionadas. Al ser una industria relativamente nueva en México, me refiero a la vivienda en renta institucional y profesionalmente manejada, el producto es muy diferente al producto de vivienda en venta que se renta, que es lo que, como hoy en día se satisface la mayor parte de la necesidad de vivienda en rentas a través de producto de vivienda en venta, digamos en el formato de condominio, que a su vez los dueños individuales de cada una de esas unidades lo pone a la renta. Entonces, todo el producto de vivienda institucional, digamos, nace desde el diseño del producto. Es muy importante el diseño, las eficiencias, la funcionalidad, este, también la eficiencia para construir, para que sea eficientemente desde el punto de vista de costos, no solo de las unidades, sino de las amenidades, sí, que sean amenidades que realmente vayan a agregar valor al mercado objetivo al que se está apuntando en esa ubicación o en ese proyecto específico. Porque lo que sucede en vivienda en venta es que se diseñan amenidades o áreas comunes para la venta, se ven muy, muy bonitas en el brochure, pero al final del día no necesariamente son funcionales. Entonces, el hecho de que Gran Ciudad tenga toda la cadena ya operando es muy valioso, porque el área de operaciones te da retroalimentación al área de diseño y al área de adquisiciones para poder comprar el terreno que sea más eficiente, para poder hacer el proyecto que sea más funcional y eficiente desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de espacios y de diseño, y para tener la mezcla de unidades que sea ideal. Es decir, si tú vas a atacar un mercado más joven y de solteros o de roommates, vas a hacer una mezcla muy diferente que si vas a hacer parejas jóvenes. Entonces, toda esta retroalimentación se vuelve un círculo vicioso que es muy, muy, muy importante en un mercado donde no hay información, donde no hay competencia, donde realmente no existe el producto, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, contestando tu pregunta, el 2021 fue un año muy importante para Gran Ciudad, y fue un año que tuvimos muchos logros, y si quieres te lo resumo por área, ¿no? En los tres frentes que te mencioné. Primero que nada, en el frente de operaciones, nosotros tenemos un edificio que está operando en Monterrey. Es el único proyecto operativo que tenemos hoy en día, son 204 unidades. Lleva operando desde el 2017. Entonces, el 2021 fue un año muy importante porque obviamente con la pandemia
tuvo una baja en ocupación el edificio. Y en el 2021 logramos comprobar la tesis de que la vivienda en renta es el activo inmobiliario que menos sufre en las crisis y que más rápido se recupera. Entonces, logramos regresar a niveles de ocupación estabilizada o prepandemia. Eso fue muy importante. Entonces, te doy algunos ejemplos. Nosotros en Monterrey tenemos 3 grupos demográficos principales. El primero es estudiantes del TEC de Monterrey, porque estamos muy cerca del TEC. Estudiantes foráneos del TEC, ya sea internacionales o nacionales, pero que vienen de fuera de Monterrey. Tenemos expatriados, principalmente asiáticos, y tenemos profesionistas mexicanos. Entonces, ¿qué sucede en la pandemia? Pues se viene la pandemia, cierran el TEC, muchas empresas cierran, y entonces tanto los estudiantes como los expatriados tienen que salir o salen, se baja la ocupación, y 2021 fue el punto de inflexión. 2020 fue un año complicado, pero en 2021 ya inclusive logramos superar los niveles de ocupación prepandemia. Entonces, eso desde el frente de operaciones ha sido muy interesante. Ahora el reto para 2022 es ya iniciar una etapa de optimización de rentas. Ya estamos viendo en el shadow market, en el mercado informal, incrementos en las rentas desde finales del año pasado, desde el tercer y cuarto trimestre del año pasado, y ahora el reto realmente es quedarnos en esos niveles de ocupación y realmente optimizar las rentas y que las rentas empiecen a subir, que creo que es algo muy importante que tiene que suceder no solo en Monterrey, sino en México, y que va a suceder. Entonces, eso es en el frente de operaciones. En la parte de desarrollo y construcción también logramos un hito muy importante, y aquí Dora ha sido testigo de esto, porque el ADI nos ha apoyado mucho, que ha sido, logramos obtener las licencias de construcción básicamente de nuestros 2 proyectos que actualmente tenemos en proceso de desarrollo. Uno está en Nuevo Polanco, en Lago Nochotel, y el otro está en Avenida Chapultepec, en la colonia Roma. Nos tardamos más de 2 años en obtener eso. Fue un reto muy importante, y finalmente en el 2021 lo logramos. Entonces, ese era un hito estratégico para poder iniciar la construcción de estos proyectos y seguir con nuestro plan de negocios. Entonces, eso lo logramos en 2021. A pesar de mucho esfuerzo. La pandemia complicó mucho las cosas, porque pues obviamente las oficinas de gobierno estuvieron cerradas y con muchos vaivenes, Claro. Y tropiezos y temas complejos. Entonces, finalmente lo logramos en 2021, lo cual es muy importante para nosotros. Y desde el punto de vista de inversiones y adquisiciones, sin duda empezamos a ver oportunidades que no se veían antes, Okay. tanto de terrenos como de adquisiciones, y tenemos varios proyectos en proceso de cierre que están con acuerdos de confidencialidad. No puedo dar los detalles, pero fue un año en donde definitivamente vimos oportunidades que quizás en la época de la prepandemia o en el ciclo inmobiliario anterior, con el boom de la vivienda en venta, no hubiéramos visto. Entonces, te diría que en las 3 áreas tuvimos logros muy importantes en el 2021. Yo te diría que en términos de retos o problemas que enfrentamos todos los que estamos en el negocio inmobiliario y construcción, pues fue el más importante el alza tan abrupta de los precios de construcción, ¿no? De los costos de construcción. Entonces, digo, a pesar de eso, vamos a arrancar obra y seguimos manteniendo nuestros niveles de rentabilidad proyectados de nuestros proyectos, pero sí, obviamente, es un tema preocupante que al final del día pensamos que se va a equilibrar a través del incremento eventual de las rentas. Okay. Es algo que no podemos controlar. Lo que podemos hacer es mitigar, hacer los proyectos más eficientes, y de alguna manera ir amarrando los costos con los contratistas de tal manera que mitiguemos una alza futura de los precios. Pero bueno, sí, sin duda es un tema importante. Ahora, para el 2022, pues dadas estas
logros o la situación en la que cerramos el 2021, pues empezamos el año con mucho entusiasmo, digamos, seguimos muy comprometidos con este plan de negocios de gran ciudad, que es un plan de negocios de largo plazo, de gran escala. Nosotros, sin duda, entendemos que el negocio inmobiliario tiene ciclos Claro, y siempre va a haber retos, pero cuando tú tienes una visión de largo plazo en un segmento que hace sentido como es por, tanto por las condiciones de la oferta como con las condiciones de demanda, por los cambios que está habiendo en culturales, financieros, demográficos, en donde definitivamente la gente joven, los profesionistas jóvenes y familias jóvenes tienden y seguirá, y es una tendencia que seguirá incrementando, a rentar más que comprar en las primeras etapas de su vida. Pues sin duda profesionalizar un segmento que no lo es, claro. ofrecer un mejor producto, resolver muchos problemas durante el proceso de renta de un inmueble, pues es una gran oportunidad y sin duda hay retos, pero seguimos muy comprometidos. Entonces empezamos el año, pues obviamente muy enfocados en arrancar estas obras que te comento, en consolidar el equipo de construcción, que eso fue parte de lo que también, otro de los logros del año pasado, logramos armar un gran equipo de construcción que ahora ya está iniciando con estos proyectos y pues obviamente muy enfocados en que estos proyectos progresen y salgan adelante en costo, tiempo y calidad, ¿no? Este va a ser un año muy importante para eso. Por otro lado, en el tema de operativo, como te comento, entramos en una etapa muy interesante que pasa digamos, de ganar ocupación ahora a ganar rentabilidad, Okay. ¿no? Entonces ahí entras en una etapa que es muy compleja y es analítica en el sentido de decir, a ver, ¿qué prefiero? Tener menos ocupación y subir las tarifas y dónde está el balance. Entonces, por ejemplo, para que te des una idea de lo que me refiero, en nuestro edificio de Monterrey tenemos 100% de ocupación en las unidades de 2 y 3 recámaras y realmente la disponibilidad está en la de una recámara. Entonces ahí tienes que hacer una estrategia en donde dices, bueno, quizás subo los precios de las de 2 y 3 recámaras para tener inventario disponible y las de una recámara puedes dar concesiones o de alguna manera promover más que se llenen, aunque también el inventario disponible es poco, pero cuando tienes el inventario al 100% de ocupación, pues quiere decir que quizás tus tarifas no están óptimas. Claramente estamos justo en ese punto de inflexión porque venimos de una pandemia en donde la economía sufrió, entonces por eso estamos transicionando esta etapa. No es algo que vamos a hacer de un día para otro, pero lo tienes que hacer de una manera muy cuidadosa para entonces ir capturando tarifa y volverte muy rentable. Entonces, esa parte desde el punto de vista operativo es muy importante. Y bueno, desde el punto de vista de inversiones y de adquisiciones, pues es consolidar y básicamente cerrar las oportunidades que tenemos ahorita en proceso de cierre y seguir obviamente buscando más oportunidades para seguirlas sumando a nuestro portafolio. Entonces, es un año que vemos como un año de oportunidades más que de retos. Yo te diría que en términos generales, más allá del 2022 o, digamos años futuros, yo te diría que en el negocio de vivienda en renta, realmente en México hay muy pocas probabilidades de crecer a través de adquisiciones. Es decir, hay muy pocos activos. De hecho, ahora hay un portafolio de propiedades de vivienda en renta que está a la venta en el mercado, pero probablemente es el único portafolio que al menos que en el corto plazo esté disponible y habrá un par de activos más. Entonces, realmente la estrategia de crecimiento es a través de desarrollar y construir estos Claro. activos. Entonces, el reto más importante realmente, te diría, más allá de todo lo demás, es los permisos, las Claro. licencias de construcción. Y ahí te diría que la ADI ha sido un gran apoyo con nosotros, una parte muy importante haber logrado estos permisos de construcción
que involucra a muchas instancias del gobierno, a CEDUBI, a SACMEX, al gobierno de la Ciudad de México, a los gobiernos de las alcaldías. Realmente la ADI creo que ha hecho un trabajo extraordinario en apoyarnos y en hacer frente a las autoridades de una manera institucional. Y yo creo que eso ha sido uno de los logros más importantes porque obviamente cuando te ven a ti como parte de un gremio institucional que se conduce de manera ética, etcétera, etcétera, pues te tratan de otra manera y realmente Claro. el enfoque es diferente. Sin embargo, es un proceso sumamente complejo en México, en donde hay muchas áreas grises y desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que ha habido últimamente por apoyar al desarrollo de la construcción, las autoridades, pues en su gran mayoría parecen no estar alineados con estos objetivos. Y entonces es un proceso que es imposible de controlar, aun cuando tengas todo en línea, digamos, todo perfectamente conforme lo requiere la ley. No hay certidumbre en los tiempos, no hay Claro. certidumbre en los procesos, no hay certidumbre en la legalidad de la toma de decisiones. Entonces, eso te diría que es, en términos generales, no solo vivienda en renta, sino del Claro. desarrollo inmobiliario, el reto más importante. Otros retos eh, que no están, digamos, dentro del control de un desarrollador inmobiliario, o al menos hablando de vivienda en renta de nosotros, te diría tres cosas importantes. Uno es el financiamiento de deuda. Dado a que es un activo pues relativamente nuevo, los bancos no lo conocen muy bien, no han tenido Claro. oportunidad de ver la historia, no han tenido la oportunidad de entender los fundamentales de este negocio. Entonces, el financiamiento bancario es difícil de obtener. Entonces, es un reto que además ahora con el alza de tasas, es muy difícil con el alza de tasas que se viene, va a ser muy difícil que aun cuando hubiera bancos dispuestos a prestar, las tasas Va a ser más caro, claro. digamos, agreguen valor a los proyectos. Entonces, el financiamiento bancario es un reto. Otro reto importante es que en términos generales, bueno, te diría que en una gran parte de los mercados durante la pandemia, las rentas bajaron de manera importante. Y no solamente fue por la pandemia, también fue porque previo a la pandemia se entregaron al mercado una gran cantidad Ok. de inventario de vivienda en venta. Entonces, eh, y que gran parte había sido adquirido por inversionistas que los iban a poner a la renta. Entonces, se juntó una tormenta perfecta en donde tienes la pandemia, baja la demanda y además Hay competencia, ¿no? sube la oferta, ¿no? Entonces bajan las rentas. Pero nosotros estamos convencidos que va a haber una recuperación de las rentas en el corto plazo y después ya se estabilizará, ¿no? Entonces, es muy importante que se recuperen las rentas. La realidad es que en México hay una escasez de vivienda a todos los niveles, y con el alza de precios de construcción, pues va a ser todavía más caro comprar una vivienda. Entonces, la manera más eficiente de solucionar el problema de vivienda, que es digamos, es un artículo de primera necesidad, la vivienda, es a través de la vivienda en renta. Entonces, digamos, si tú comparas hoy en día el costo de comprar contra el costo de rentar, es sumamente más bajo el costo de rentar y por lo tanto, pues las rentas tienen que subir y quizás los precios de la vivienda en venta bajar un poco o estabilizarse, ¿no? Porque subieron mucho en los años, sobre todo en las zonas urbanas más premium de la ciudad, subieron sustancialmente los precios de la vivienda en venta, ¿no? Entonces, creo que definitivamente, digo, hay temas en el mercado que de alguna manera eh, fueron digamos, disruptores o movieron la dinámica de la oferta y la demanda que hizo que las rentas bajaran, pero la realidad es que hay una demanda muy importante por vivienda en general,
por vivienda en renta, y ahora que venga la recuperación, que ya la estamos viendo, de la pospandemia, en donde la gente empieza a regresar a las ciudades, en donde empiezan a abrir las oficinas, etcétera, y ya se está reactivando, pero se reactive de una mayor manera la economía, pues entonces las rentas seguirán subiendo, y eso obviamente pues es para nosotros que estamos en el negocio de invertir una gran cantidad de capital para tener estos activos de largo plazo, pues obviamente necesitamos ver una tendencia al alza de las rentas, ¿no? Entonces eso es un reto, pero bueno, estamos viendo que vamos hacia allá. Y por otro lado, por último, ya lo mencioné, otro reto importante es el ciclo alcista de precios de construcción, ¿no? Entonces, yo te diría que ahora estamos en un momento en donde quizás mucha gente lo ve de manera negativa, en el sentido de decir, ¿cómo voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a tomar una decisión de invertir en vivienda en renta hoy cuando los precios de construcción están altos y las rentas están bajas? Y nosotros lo que vemos lo vemos al revés, las rentas tienden a subir, van a tender a subir. Claro. Y los precios de construcción de alguna manera ya subieron, no sabemos qué tanto más subirán, pero de alguna manera pues en el corto o mediano plazo se tendrán que estabilizar, ¿no? Entonces, al final del día, para contestar tu pregunta, empezamos el año con una perspectiva positiva, porque además volvemos a lo mismo, es un negocio a largo plazo. Claro. ¿No? Entonces, yo estoy construyendo un portafolio, entonces yo no lo veo tanto en cortes de año por año, sino que lo veo en cortes de año por año, en cortes de mediano plazo y en cortes de largo plazo. Entonces, si nosotros vemos el objetivo final, que es armar un portafolio institucional de gran calidad en México para ser los líderes de vivienda en renta, vamos por buen camino, ¿no? Pero, presidente, justo en eso, preguntarle un poco lo que nos mencionaba, que al final de cuentas Gran Ciudad tiene este plan de negocio de largo plazo, ¿no? Entendiendo la naturaleza de la Uh-huh. vivienda en renta, como bien lo menciona. ¿Tienen de alguna manera en este plan de negocio definido a cuántas unidades desean llegar para mantener en operación? Y también preguntarle en ese sentido si tienen calculado más o menos el valor de mercado que quieren atender, en fin, esta perspectiva de hacia dónde están Sí, apostando, sobre todo sí, en nivel, ¿no? claro. Mira, nosotros tenemos un número que es, diría, un, una meta que tenemos en nuestro plan de negocio, que es desarrollar entre 8 y 10 mil unidades en los próximos 5 a 7 años. Ok, Ahora, esto puede ser más, puede ser menos, o sea, el claro, mercado da para mucho más, ¿no? Lo que claro. pasa es que, pues obviamente, tomando en cuenta eh, todos los temas que hemos hablado de financiamiento, tanto de deuda como de capital, como el tiempo que te lleva, etcétera, etcétera, como que no hay, todo lo tienes que desarrollar y todo esto Claro. toma tiempo. Creemos que es una meta lograble. Ahora, nosotros estamos enfocados hoy en día, para que te des una idea, en términos de demografía y de mercado. Primero que nada, te diría, estamos concentrados primordialmente en la Ciudad de México, y como te comento, tenemos un proyecto en Monterrey y nos interesa también seguir viendo la Ciudad de Monterrey y potencialmente Guadalajara. Pero realmente donde vemos la mayor oportunidad de crecimiento es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos concentramos en los corredores urbanos donde tienes concentrados los corporativos de oficinas. Y primordialmente te diría el corredor Reforma, Polanco, Insurgentes y todas las colonias aledañas. Y nosotros lo que atacamos es lo que nosotros llamamos en inglés el estilo de vida live, work, play, que tú puedas vivir cerca de tu trabajo y Claro. cerca donde haces tus actividades recreativas o tus necesidades de la vida diaria. Entonces, donde tienes la infraestructura urbana para poder llevar a cabo toda tu vida y no tener que hacer estos traslados. Entonces, pues obviamente las colonias más obvias son pues, todas las que están alrededor del corredor de Reforma, la Juárez, la Roma, la Condesa, la Cuauhtémoc, la Tabacalera, la San Rafael, etcétera, las colonias aledañas a Insurgentes del Valle, eh, eh, Nápoles, Claro. Narvarte, Florito, todas esas colonias, donde también están los usos de suelo que necesitamos para poder hacer el tipo de unidades que hacemos, que son unidades pequeñas. Santa Fe es otro mercado que
que es interesante. Hoy en día está muy golpeado desde el punto de vista de las rentas y los precios, pero bueno, sin duda es un mercado interesante. Entonces, realmente concentrarnos en las zonas densas urbanas de la ciudad, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, esas serían, digamos, desde el punto de vista de las zonas donde estamos concentrados, pero los demográficos que atacamos nosotros son profesionistas jóvenes de 25 a 40 años primordialmente, que ganan arriba de 50,000 pesos. Básicamente ese es el target que tenemos para pueden ser solteros, pueden ser las parejas jóvenes que los dos trabajan o conocidos en inglés como DINKs, Double Income No Kids. Puede ser una pareja joven que tenga un hijo. Nosotros nos enfocamos en estudios, una recámara y 2 recámaras. Las 2 recámaras pueden ser también para roommates, no necesariamente para familias. Entonces, todo este segmento digamos, de jóvenes profesionistas digamos, que tienen un salario empezando en 50,000 pesos hemos hecho muchos estudios en donde están concentrados esos trabajos, que son en estas horas que te digo, y el estilo de vida y el premio que está dispuesto a pagar una persona por vivir, por tener este estilo de vida versus tener que hacer el traslado y el costo implícito de tener un coche, de trasladarte, de la gasolina, del estacionamiento y del tiempo. Entonces, al final del día, eso se traduce en valor, ¿no? Entonces, para que te des una idea, en el proyecto que estamos haciendo en Avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte, no vamos a tener cajones de estacionamiento, porque estamos asumiendo que la gente que va a vivir ahí, pues va a caminar, se va a cruzar, ahí enfrente está la Torre Mayor, la Torre de BBV, todas estas torres. Los fines de semana tienes parques, puedes salir a correr a Reforma, a Chapultepec, restaurantes, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, y hay mucha infraestructura de movilidad, digamos, de bicicletas y todo este tipo de cosas. Entonces, toda esta dinámica en la ciudad de vida urbana ha venido cambiando en los últimos años. Ya es un tema mucho menos de vivir en un espacio grande, sino en un espacio que te sea funcional y que donde vives tengas resueltas tus necesidades de tu vida diaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese segmento es el que creemos que tiende más a rentar que a comprar. Aprecia mucho la flexibilidad, aprecia mucho el sistema, el sentido de comunidad, de vivir en una comunidad, de un edificio profesionalmente manejado, en donde tienes eventos, en donde puedes tener un sentido de comunidad con tus vecinos, en donde las amenidades están activadas, en donde se te resuelven tus problemas, en donde si no estás en tu casa te pueden recibir un paquete, te pueden ir a arreglar algo que se te descompuso y no necesitas, digamos, tener servicios adicionales que te estén resolviendo sus problemas y tú preocuparte por esas cosas. Claro. Presidente, ahora preguntarle un poco en cuanto a la visión del mercado de vivienda en renta. ¿Cómo ha visto la evolución en tanto? Creo que ya nos comentaba un poco, ¿no? Que hay una tendencia que cada vez más gente ve mayor oportunidad en rentar que en comprar, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista de oportunidad de negocio, ¿cómo percibe que se ve hoy en día la oportunidad de la vivienda en renta en México? Por ahí escuchaba que por lo menos en América Latina, en México se antoja como uno de los países como más atractivos, ¿no? Para desarrollar la vivienda en renta. Pero ¿cómo lo percibe? En realidad ya hay más interés por parte de jugadores y por parte de la propia autoridad, ¿no? Que también depende mucho de eso, por impulsar el mercado de la vivienda en renta justo como esto, como una alternativa para atender la demanda, porque bien lo decía, ¿no? La vivienda al final de cuentas sigue siendo un bien de primera necesidad y en la vivienda en renta hay un esquema interesante que podría ser la apuesta, ¿no? ¿Cómo lo percibe en ese sentido? Mira, a ver, la vivienda en renta es algo que ya existe y ha existido, ¿no? O sea, Claro. no es nuevo, ¿no? Entonces, lo que está cambiando con la vivienda en renta institucional es la calidad del producto y la calidad de la experiencia. Claro. Entonces, cuando tú tienes un producto que tiene mucha demanda y que a pesar de eso la gente lo consume, pues si tú mejoras ese producto, pues obviamente
vas a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo no es inventar el hilo negro, sino es mejorar todo el proceso de un producto que es de primera necesidad y que es muy importante para las vidas de las personas. Estamos mejorando la experiencia, estamos mejorando la calidad de vida, estamos mejorando el servicio, estamos resolviendo una necesidad. Entonces, si tú eres un soltero y quieres vivir vamos a suponer, en Polanco, y la única opción es un departamento de 100 metros con una cocina enorme, y tú no ¿de qué te sirve la cocina? ¿No preferirías tener un departamento más pequeño, pero en vez de tener qué sé yo, una oficina, tener un estudio donde puedas trabajar y hacer home office? ¿Me entiendes? Entonces, el chiste es pensar en las diferentes necesidades de las diferentes demografías y resolver sus necesidades. Te pongo un ejemplo. Cada vez más hay jóvenes que viven en el formato de roommates, ¿no? Y no hay un departamento de vivienda en venta que esté diseñado para roommates, están Claro. diseñados para familias. Entonces tú tienes la recámara principal con un baño y un closet, y luego tienes una que tienes que salir por. Entonces, cuando tienes un roommate, ¿cómo te divides la renta? Claro. Simplemente esas cosas, ¿no? Entonces, te voy a responder de esta manera. Nosotros lo hemos visto en Monterrey, que cuando la gente, al principio, como la gente no conoce lo que es vivir en una de estas comunidades, porque no hay muchas, pues cuando empiezan su proceso de búsqueda, lo que hacen es comparan la renta, el precio, el espacio y, y y bueno, pues lo que pueden percibir del departamento, ¿no? Bueno, ahora, una vez que nosotros logramos que una persona vaya y visite y tenga la primera experiencia y lo atiendan de manera profesional, no te requerimos aval, te hacemos un perfilamiento que te resolvemos en un par de horas, puedes firmar tu contrato ese mismo día, en fin, te contestamos todas tus preguntas, vas y ves una unidad modelo, te explicamos todo. Si decides rentarlo, puedes hacer en ese mismo día o el día siguiente. Se te entrega el departamento como nuevo, con cortinas, con todos los electrodomésticos funcionando, con todos los focos. Entonces, cuando tú vas viviendo, y luego ya que estás ahí viviendo, te das cuenta que, digamos, el área común de eventos, los jueves ponen el fútbol americano y hay gente, y todos los meses hay un evento, y entonces en la fiesta de Halloween te la pasaste muy bien y conociste a tus vecinos, y hay reglas, y entonces si hay alguien que está haciendo una fiesta, está haciendo ruido, a ciertas horas tiene que parar, y si no va alguien y la gente respeta las reglas porque está viviendo en una comunidad, y cuando te metes a la alberca está caliente y funciona, y no tienes problemas de que la cuota extraordinaria del condominio para arreglar la alberca ya no la pudieron cobrar, y entonces la alberca está vacía o está fría, y vas al gimnasio y tienes todas las mañanas una maestra de yoga o un instructor, y las máquinas funcionan, y entonces empiezas a vivir todo eso. Cuando la gente ya lo experimenta, pues ya no se quiere ir y está dispuesta a pagar un premio por vivir ahí, ¿no? Entonces, eso lo vemos porque tenemos un índice de retención muy alto, es un índice de retención inclusive mayor a los parámetros que existen en Estados Unidos. Entonces, Okay. contestando tu pregunta, ¿cómo vemos la evolución? Definitivamente, primero que nada, hay la demanda por rentar está creciendo, porque las generaciones jóvenes quieren flexibilidad, porque sale más caro comprar, porque ya no se quieren amarrar a una hipoteca, por todos estos cambios culturales. Si ahora están, y yo creo que la pandemia va a acelerar esta tendencia, porque con horarios de trabajo más flexibles, yo te diría, si tú trabajas en Santa Fe y vives en la Condesa y tienes que llegar a las 9 a tu oficina, pues vas a hacer 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Pero Claro. si ahora tú sigues trabajando en Santa Fe, pero tienes un horario más flexible, o trabajas de tu casa 2, 3 días a la semana, pues entonces ahora sí ya puedes vivir en la Condesa donde tú quieres, ¿sí? Y evitar todos esos problemas. Entonces yo creo que eso va a acelerar que el proceso de escoger una vivienda, el, 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 el usuario
aprecia ese valor y esa calidad y entonces dice, a ver, si yo soy un soltero y me voy a trabajar o salgo y me va a llegar un paquete o se me descompuso el lavabo, pues no le tengo que llamar a un plomero, ahí simplemente meto una orden Claro. de reparación con una app y van y me lo resuelven y no hay ningún problema y hay seguridad y hay cámaras y hay todo. Entonces, vives en un entorno que no existe. Entonces, conforme vaya habiendo más proyectos de esta naturaleza, la gente los vaya conociendo, se va a elevar la barra. Entonces, simplemente va a ser como si yo te dijera, pues tienes primera clase y tienes Volaris, ¿qué quieres? ¿No? Va a haber mercado para todo. Claro. El que quiera un producto mucho más barato y de otra calidad, pues rentará en el mercado informal, pero la vivienda en renta institucional está y va a subir la barra de lo que es la experiencia de vivir en una comunidad en renta. Entonces, definitivamente ha habido una evolución y definitivamente esto es una tendencia que ya no da marcha atrás. Claro. Presidente, para ir cerrando la charla y no abusar de su tiempo, preguntarle, justo en esta lógica, por supuesto, de atender una demanda creciente, ¿vería en el segmento social o, digamos, en viviendas de bajo valor o atender a la población que menos gana, una oportunidad real para la vivienda en renta? Digo, a fin de cuentas se ha manejado mucho, ¿no? Que habría oportunidad de atender a este tipo de población mediante este tipo de esquemas por la flexibilidad, ¿no? Justo porque a veces la Uh capacidad -huh, de ingreso no da para pagar una hipoteca. Pero usted como empresario que sabe que uh los -huh. hilos del negocio, Sí. ¿consideraría una oportunidad real que alguien tenga la visión o pueda tener los argumentos para decir, sí puedo apostar en una vivienda en renta social para atender ese segmento? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles serían los argumentos Claro. que tendría que pasar para eso? Mira, yo creo que lo que estás mencionando es la gran pregunta y el gran reto de la vivienda en renta, porque ahí es donde realmente estás atacando a una necesidad masiva de vivienda, ¿no? Claro, Cuál es el problema principal? Que un ladrillo, una varilla, el concreto, te cuesta lo mismo claro, para hacer vivienda en zonas de bajos ingresos que de claro. zonas de altos ingresos, ¿no? Entonces, la máquina excavadora, el albañil, el costo, es lo mismo. Ahora, obviamente hay productos más caros por los acabados y por ciertas, pero La lo que base, te quiero ¿no? decir es, entonces, ¿qué sucede? Que para el nivel de rentas que hoy en día tú podrías cobrar en esos segmentos, eh, necesitarías tener el terreno prácticamente Libre. regalado a costos muy bajos. O la otra es como ha resuelto y ha crecido el negocio en Estados Unidos, que es a través de incentivos fiscales. O sea, el Claro. gobierno, yo creo que debe de haber una política pública de vivienda en renta y eso es algo muy importante porque si no, no No van da, a dar ¿no? los Claro. números para que suceda eso, ¿no? Entonces, no hay incentivos económicos para que alguien invierta su dinero en los niveles más bajos. ¿Qué sucedió con la vivienda en venta? Que sí hubo mucho apoyo de los gobiernos a través de los créditos de Infonavit subsidiados, ¿me entiendes? Y por ejemplo, tú hoy en día, o sea, el gobierno adoptó una política pública de apoyar la vivienda en venta. Venta. Por ejemplo, tú hoy en día como profesionista, como persona física, puedes deducir los intereses de tu crédito hipotecario. ¿Por qué no puedes deducir la renta? Si pudieras deducir la renta, ¿me entiendes? Empieza a haber una dinámica en donde quizás, o aquí lo importante sería que hubiera política pública, no sé, de créditos a los desarrolladores, financiamiento muy barato para que entonces de esa manera tú puedas financiar a un costo muy bajo y de hacer estos desarrollos y que de alguna manera lo compenses a través de infraestructura de largo plazo. Pero hay muchas maneras que en Estados Unidos se ha generado política pública, donde, por ejemplo, si tú desarrollas vivienda social, se te otorgan ciertos beneficios de usos de suelo en otras zonas. Entonces, digamos, si yo hago este proyecto con de alto nivel, entonces ya se compensan Claro. los retornos. Pero es un tema complejo.
las autoridades todavía no entienden muy bien el tema de la vivienda en renta. Entonces yo te diría que por supuesto que hay una oportunidad enorme, pero no se va a resolver tan sencillo como ya encontré un terreno y encontré la Claro, fórmula. La otra serían tecnologías de construcción que realmente te puedan permitir hacer un producto tan barato que te den los números, ¿no? Que por ahí también puede venir la cosa. Entonces, sin duda, es algo que se tiene que resolver, pero va a ser mucho más fácil resolver el problema de la vivienda a través de la renta que a través de que la gente claro. compre su vivienda y tenga una hipoteca. Ahorita, todas estas ciudades que se construyeron en las afueras de la Ciudad de México pues están siendo abandonadas porque era insostenible. La gente no puede hacer 3, 4 horas al día en transporte, ¿no? Entonces, es una respuesta muy compleja en donde tiene que ver temas de planeación urbana, temas de Claro, incentivos fiscales, incentivos. temas de incentivos para la renta, ¿no? Bien. Presidente, pues no me queda más que agradecerle para no abusar de su tiempo. Un último mensaje que nos quiera regalar. No, nada más agradecerles por la entrevista y por reiterarles que Gran Ciudad aquí está en el largo plazo para desarrollar este negocio de vivienda en renta y estamos convencidos que en México hay una gran oportunidad. No es un tema de moda, no estamos aquí para hacer dos, tres edificios, estamos aquí llevamos ya muchos años y seguiremos muchos años más. Entonces, cuando se les ofrezca, aquí estamos para contarles cómo vamos. Bien, presidente, solo para recapitular, este año traen esos dos proyectos que ya traen en la mente, que son lo que comentaba de Polanco y el otro en la Ciudad de México, y por el momento son... Tenemos uno en Polanco, uno en la colonia Roma, el que tenemos en Monterrey, y tenemos 3 proyectos más en proceso de cierre. Ok, muy bien. Bien. Presidente, ¿Okay? con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar, Dora, Dinora, muchas gracias. Estamos en contacto.